Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Bendecimos su santo nombre y le alabamos por la vida que nos da y esta nueva oportunidad de compartir su palabra. En esta ocasión quiero que pensemos en una situación que nos rodea. Es en el campo de las ideas, de las filosofías, ¿verdad? Que incluso han penetrado en la fe cristiana y muchos dentro de las filas del cristianismo también desean estas cosas. Y me refiero pues al afán por las riquezas, por tener un estilo de vida pues libre de preocupaciones, por cuanto tenemos todo solucionado, por tener dinero. Realmente vivimos en una época donde se presenta a la riqueza como un atractivo, como algo deseable para todos. Y dentro de la fe, de la doctrina cristiana, ha penetrado también este pensamiento. Y yo creo que para nadie es un secreto que existe el llamado evangelio de la prosperidad, donde se le insta a las personas a creer que Dios es el Rey, nosotros somos sus hijos, y como hijos del Rey, pues tenemos que vivir una vida rodeada de riquezas y de cosas materiales que nos traigan paz y tranquilidad en este mundo. Generalmente, pues muchos sucumben ante esto, movidos por su egoísmo, por su deseo de tener, y sacrifican otras cosas mucho más importantes con tal de alcanzar ese nivel de vida. La Biblia no está en contra de las riquezas, ni que alguien pueda tener una vida holgada económicamente hablando, para nada. Y la Biblia claramente dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero no es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. El tener por encima de todas las cosas en nuestra vida, el alcanzar pues el dinero, el estatus que nos reporte una mayor ganancia. Y muchos han sucumbido, dice la Escritura también, ante ese engaño. Entonces, no es que el tener riquezas o tener dinero sea algo malo. La Biblia dice que no, ¿verdad? Es el amor al dinero, lo que es la raíz de todos los males. Pero estamos siendo bombardeados por ese tipo de creencias, por ese tipo de ideas que nos llaman a que debemos estar prósperos, sanos, en un estado perfecto, por cuanto somos hijos del Rey. Pero es claramente una distorsión de la palabra de Dios que nos enseña otra cosa. No está en los planes y propósitos de Dios el hacernos ricos a todos, materialmente hablando, ni tampoco pues Cristo murió para que todos fuéramos libres de enfermedades durante toda nuestra vida. Eso es un error que se ha propagado y muchos caen en él. Realmente, aunque nada malo hay en desear una vida económicamente hablando más holgada, no podemos decir que ese es el punto central del Evangelio de Cristo y que es su principal interés. Les voy a leer un pasaje en la Escritura donde Pablo, que fue el apóstol enviado a los gentiles y que estuvo tratando con ellos durante todo su ministerio, le hace unas cartas a un joven pastor llamado Timoteo, que se encontraba en la ciudad de Éfeso, la cuna de la adoración a la gran diosa Diana, por lo que, entre otras cosas, Timoteo tenía el desafío de hablar y enseñar de Cristo y de su evangelio en un contexto desfavorable, donde todos estaban más inclinados a la adoración pagana de esta entidad religiosa, la diosa Diana,
que cualquier otra cosa, cualquier otro ídolo, cualquier otra religión. Por lo que la situación para Timoteo no era fácil y la creciente persecución que se estaba dando ya en contra de los cristianos. Y Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta y le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo demás te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí en estos versículos podemos rescatar algunas valiosas enseñanzas, pero la que yo quiero resaltar en esta mañana es que Pablo hace notar a Timoteo que si hay algo valioso en su vida y que le va a hacer estar listo y preparado para enfrentar los desafíos del ministerio y todas aquellas cosas que estarían en su contra en medio de una sociedad pagana, hostil al Evangelio de Cristo, no consistía en que Timoteo tuviera grandes riquezas, tuviera una buena cuenta en el banco, no tuviera problemas económicos, ni ninguna necesidad, ni que Timoteo estuviera completamente sano, perfectamente sano, como evidencia la Escritura que no lo estaba. Porque en un momento Pablo le dice que a causa de sus continuas enfermedades ya no tomara agua, sino vino, porque él tenía problemas estomacales aparentemente, y el agua en aquel contexto no era muy buena. Y Pablo le recomienda que por al menos por un tiempo, no sabemos si fue algo, un consejo para siempre, pero le recomendó no beber agua sino vino, porque Timoteo tenía un padecimiento, parece aparentemente crónico en su estómago. Entonces, cuando Pablo le aconseja a Timoteo y le desafía para que él sufriera penalidades como buen soldado de Jesucristo, para que él no se enredara en los negocios de la vida, con muchos que hacían esto, para agradar a aquel que le llamó por soldado. Pablo no estaba pensando en que Timoteo tuviera una buena cuenta en el banco, ni tuviera riquezas materiales. Él está pensando en la fe de Timoteo. La fe que había habitado primeramente en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y Pablo dice, y estoy seguro que en ti también, porque Timoteo estaba dando testimonio de que su fe era genuina, una fe no fingida, dice el apóstol, una fe hipócrita, una fe que pudiera aparentar piedad, pero en los hechos negaría la eficacia de ella. Es decir, que Timoteo no era un cristiano o un creyente que parecía ser un buen creyente por su apariencia. No, era un verdadero creyente en el cual habitaba, una palabra interesante, donde la fe reside en la vida de la persona. Y esa realidad estuvo presente en su abuela Loida primero y en su madre Eunice, quienes constituyeron un ejemplo inspirador para el joven Timoteo, que dicho sea de paso, no tenía una situación, vamos a decir, ideal, por cuanto no escuchamos hablar del padre de Timoteo. El padre de Timoteo aparentemente era griego, no necesariamente de nacionalidad, pero sí alguien que había abrazado quizás la cultura griega, el helenismo, y se había desviado de la fe. Por lo que Timoteo no tenía una situación ideal. Si aún así,
el ejemplo de su abuela y su madre fue suficiente para criarlo a él en el amor al Señor, en el amor a su palabra. Y por eso es que Timoteo permanece y puede aceptar los desafíos del ministerio y los desafíos de ministrar en un ambiente hostil como lo era la ciudad de Éfeso. Por lo cual el apóstol le dice, y esto pudiera ser evidencia de que Timoteo quizás estuviera flaqueando, estuviera dando muestras quizás de algún temor o algo que lo estuviera sofocando. Y por eso dice, por lo cual, o sea, por el hecho de que tu abuela Loida tuvo una fe genuina, no hipócrita, y tu madre Eunice también la tuvo, y yo estoy seguro que tú también la tienes. Por eso es que yo te recuerdo que debes avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así, Timoteo, acuérdate que el día que yo puse mis manos sobre ti para proclamar sobre ti el llamamiento al ministerio, ese día tú recibiste ese don de Dios que vino por la imposición de mis manos a tu vida. El don de Dios que era como un fuego que no se apaga, pero que hay que avivar. Quizás en ese momento Timoteo estaba un poco desanimado, pero ahora él tenía que avivar el don de Dios, ese que había venido sobre la vida de él el día en que el apóstol Pablo impuso sus manos sobre su vida. Es algo quizás parecido a lo que hacemos hoy también en la iglesia nuestra. Cuando una persona es ordenada para el ministerio, viene el superintendente general en jurisdicción e impone las manos sobre el ministro para que sea ordenado al presbiterio dentro de la iglesia del Nazareno. Bueno, muchas iglesias tienen también esta ceremonia y la practican para ordenar a sus ministros, pero la idea es que con esa imposición de manos está reconociendo a la persona como alguien que Dios ha llamado y ha investido para desarrollar el ministerio cristiano. Y Timoteo había recibido ese fuego cuando el apóstol Pablo había orado por él. Pero quizás por circunstancias de la vida se encontraba un poco débil y en este momento Pablo le recuerda, tú tienes una fe real, una fe genuina que te hace estar apto para enfrentar los desafíos de este mundo y para dar testimonio del Evangelio de Cristo. Solo recuérdalo, Timoteo, y aviva el don de Dios que hay en ti. Pero una vez más llamo la atención. No era necesario que Timoteo tuviera una gran riqueza, materialmente hablando, que tuviera mucho dinero o tuviera bienes materiales. No, lo que sí necesitaba era mantener esa fe genuina. No estoy diciendo que sea malo, nuevamente quiero recalcar eso, que haya algo malo en que nosotros podamos tener riqueza, podamos tener dinero. Pero muchas veces ni siquiera eso conviene. Y quizás sea la razón por la cual Dios no la da a algunos. No sabemos. Lo importante es que tengamos una fe genuina. Y el llamado que el Señor hace, entre otras cosas, porque si bien necesitamos esa fe no fingida para enfrentar al mundo y los desafíos del ministerio, hay una situación que no dejemos pasar por alto. Y es que uno de los desafíos más importantes del ministerio es que nosotros podamos ejercer influencia cristiana en nuestra familia. Por eso es que el obispo, el que es llamado al ministerio, usted puede leer los requisitos, una de las cosas es que sepa mantener en orden su casa, su familia, bajo sujeción, enseñando
acerca del Evangelio de Cristo, modelando la fe, para que eventualmente esos que nos siguen puedan seguir nuestros pasos en el camino del Señor. Especialmente, pues hablo a los ministros jóvenes, a los que están comenzando en el ministerio, o quizás llevan algún tiempo en el ministerio, pero ahora es que Dios les está concediendo la bendición de tener familia. Bueno, pues quiero que sepa que el desafío más grande que el Señor le tiene a usted, amigo y hermano ministro, es criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y no solo para los ministros, esto es una labor para todos los que sirven a Dios. Y no es una labor sencilla, pero no será una realidad hasta que nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que poner en orden nuestra escala de valores, pongamos por encima de todas las cosas, excepto del Señor, a la familia. La familia es tu prioridad, no el ministerio. Y aquí eso puede parecer contradictorio, pero es así, el orden de Dios, es que nosotros le adoremos y le amemos a Él por encima de todas las cosas, pero tenemos que tener a nuestra familia en la prioridad, para darles la atención que ellos merecen, para enseñarles, en este caso, a los hijos, el amor al Señor, el servir al Señor, y enseñarles que no hay otra cosa más valiosa en este mundo, porque si nuestros hijos nos están, que de hecho nos están observando siempre y solamente ven a un papá y a una mamá que están interesados en enriquecerse y en vivir una mejor vida económicamente hablando, pero no prestan atención a la palabra de Dios, ya dejan de asistir a los cultos, ya no hay altar familiar, no hay enseñanza espiritual para la familia, entonces ellos crecen pensando que lo mejor en la vida es ganar dinero, que lo mejor en la vida es tener cosas materiales, pero es un engaño. Y lo estamos viendo aquí. Y sobre todo los ministros deben entender bien esto para que lo hagan en su casa y lo enseñen también a las familias a las cuales él ministra en la iglesia. No nos dejemos engañar, porque es muy fácil caer en esta tentación y deslizarnos hacia lo que propone este mundo y nos olvidamos de Dios y su palabra. Hay una historia que le quiero contar de alguien que tenía un hogar que en realidad no era nada rico, era un hogar pobre, las personas eran pobres. Esta persona, el padre de familia, tenía, a diferencia de sus demás vecinos, una vida humilde y sencilla. Él no vivía tan dignamente, entre comillas, ¿verdad?, como sus vecinos. Los vecinos tenían una hermosa casa y tenían todo tipo de comodidades, pero él vivía en una choza y vivía humildemente con su esposa y sus dos hijos. Dice que su esposa se llamaba Nora y sus hijos Abel y Sara. Lo que era rescatable, o vamos a decir notable, de esta familia era que siempre ellos trabajaban en coordinación, sin necesidad de que se estuvieran dando órdenes el uno al otro. Cada quien sabía sus roles que tenían que desempeñar y lo hacían todos los días fielmente, desde muy temprano en la mañana. Dice que Sara se levantaba a conseguir leña y agua por los montes para cocinar, mientras que Abel hacía la limpieza de su choza. Como vemos ya, aquí hay una cosa que debemos rescatar, ¿verdad? Pues los niños o sus hijos tenían sus responsabilidades otorgadas y cada día las hacían sin necesidad de que estuviera la mamá Sara, Abel, no, ellos tenían sus responsabilidades y las cumplían. Ahora, previo a disfrutar de sus sagrados alimentos, esta familia agradecía al Creador del universo, daban gracias a Dios, como la mayoría de nosotros hacemos, ¿verdad?, antes de comer nuestros alimentos. Y después se dedicaban a la labor
principal de la familia, que eran hacer canastas para luego venderlas. Esa era la labor en la cual participaban todos. De esa forma suplían sus necesidades. Ahora, eran muy escasas las veces en que esta familia discutía al margen de su pobreza, a pesar de que eran pobres, ¿no? No se daban grandes discusiones o escándalos allí por las diferencias que pudieran tener o las carencias que pudieran tener. Estaban los vecinos pendientes de ellos, a pesar de que eran pobres, pero los vecinos estaban admirados por el modelo de vida que ellos representaban. Y los vecinos los felicitaron y le dieron pues gracias, ¿verdad?, por ser una familia tan ejemplar. Pero también le preguntaron, porque estaban curiosos, ¿verdad?, ¿cómo ha hecho para que sus hijos sean acomedidos en vuestro humilde hogar, si usted no les ha podido proveer de todo? Dice, ¿cómo sus hijos son ejemplos, cómo son modelos, si ustedes no les han podido dar de todas las cosas más materiales que hay? Quizás ellos pensaron, bueno, con la carencia que tienen, ¿cómo pueden ser tan felices? ¿Cómo pueden vivir de esa manera? Y estas personas le respondieron, las comodidades poco o nada sirven para hacer que una familia sea feliz, ¿verdad? Realmente lo único que cuenta es que nosotros podamos darles a ellos el calor que ellos necesitan, el amor que ellos necesitan, e inculcar los valores más importantes de este mundo, que no son, dicho sea de paso, el amor al dinero o las comodidades que podamos tener. O sea que, mientras que no es malo mejorar nuestra condición de vida, si eso representa el detrimento, el deterioro de los valores morales y espirituales en nuestras familias, entonces no vale la pena. Es mejor que falte el pan, pero que no falte el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra relación con Dios. Dice que los aldeanos después de conocer los errores, sus errores, los aldeanos se arrepintieron de no haber formado a sus respectivas familias con los valores que esta familia los hizo. O sea, que la disciplina, el respeto, la honradez, pero sobre todo la fe en el Dios vivo. Estamos entonces llamados, hermanos, sin necesidad de ser un ministro como lo fue Timoteo, estamos llamados todos los que hemos creído a tener como nuestro principal tesoro la fe de Jesucristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hablaba de ese tesoro y en efecto dijo que ese tesoro habitaba en vasos de barro. Dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro que somos nosotros, para que la excelencia sea de Dios, o sea para Dios y no para nosotros, porque los vasos de barro son frágiles y en cualquier momento dejaremos de ser, pero lo que hayamos enseñado a nuestros hijos, la herencia que le hayamos dejado de fe no fingida, es lo que les va a hacer a ellos estar preparados, listos para vivir en un ambiente hostil, un ambiente negativo al evangelio. Por eso es que Timoteo pudo triunfar, porque tuvo el ejemplo de su madre y de su abuela. Hagamos eso, amados hermanos. Ustedes que están más jóvenes y tienen sus hijos pequeños, no crean que llenar su cama de regalos el día de Navidad, o el árbol de Navidad lleno de regalos, y cumplir todos sus sueños y proveerles para que vivan holgadamente, no crean que esa es la mayor herencia que le pueden dejar. Si pueden hacer eso, amén.
pero no dejen de hacer lo otro, porque si dejamos de influenciar cristianamente en la vida de nuestros hijos, estamos fracasando en el propósito de Dios en este mundo. Aunque usted resulte ser un excelente profesional, aún como pastor, si usted logra que su iglesia crezca y su iglesia se multiplique en otras iglesias y que usted pueda alcanzar los grados honoríficos estudiando, pero su familia no puede decir que le ha dejado una fe no fingida como herencia, pues como dicen en México, la regó. Lo único que Dios pretende de nosotros es que seamos los ministros efectivos, eficaces en nuestro hogar, primeramente. Y después Él hace todo lo demás en su voluntad. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Y queremos orar en esta mañana. Nuestro hermano está viendo ahí que nuestro hermano Jesús, se me olvida ahora el nombre, pero pastor allá en Saltillo, está pidiendo oración por su esposa, que también pues tiene problemas de salud. Oremos por nuestra hermana Betty, que Dios ponga su mano sobre su vida. Y así, hermanos, pues recuerden las oraciones de siempre que tenemos los unos por los otros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la vida de Pablo, Timoteo, Señor, por el ejemplo de fe infundido por Loida y Eunice en la vida de Timoteo, Señor, por esa fe no fingida, que fue lo que le hizo capaz a Timoteo para enfrentar todos los problemas del ministerio, todos los desafíos, Señor, que él tuvo. Gracias, Padre, porque pudo presentarse ante ti como un obrero aprobado, que no tenía o no tuvo de qué avergonzarse, sino que usó la palabra de verdad y la usó bien, Señor. Gracias en esta mañana por el desafío que tú nos dejas a nosotros también de influenciar cristianamente en nuestros hijos, en nuestra familia, en la sociedad, en la iglesia, en todo lugar. Te ruego que seas con las necesidades de mis hermanos, Señor. Mira, Padre, cuál es la situación con Betty, nuestra hermana. No sabemos cuál sea la petición, Señor, que su esposo tiene, pero intercedemos por ella y rogamos que tengas misericordia. Y Señor, si problema de salud, que les sanes, Padre Santo, sea propicio a su condición. Bendice a cada uno de mis hermanos y suple sus necesidades. Responde sus oraciones en tu voluntad, Señor. Te alabamos y te bendecimos y pedimos por nuestra iglesia que tú nos ayudes para ir adelante. No somos perfectos, Padre Santo, como quizás algunos pretendan. Somos gente común y corriente que está haciendo lo mejor que puede para cumplir, Señor, con el llamamiento que tú nos has hecho. Bendice a cada familia y pon tu mano, Señor, para que la unidad permanezca y no haya ninguna cosa que pueda, Señor, dañar la unidad que nosotros tenemos. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día y que la paz de Cristo sea con todos. Amén.